El tema es: el infierno no existe, Jesucristo no era divino, Cristo no viene, Jesús ahora no es Jesús, ahora es Yeshua, que si volvamos a las raíces hebreas. Bueno, no estoy mencionando solamente una corriente de pensamiento, estoy mencionando varias corrientes de pensamiento, que la historia de Noé fue algo histórico, etcétera, etcétera, etcétera. Mi video no va a ser corto porque no pretendo hacer ni te voy a hablar griego, ni hebreo, ni arameo, ni la etimología, ni una exégesis. Sencillito, con un argumento sencillo. Comparte este video con alguien en su página, en su grupo, donde usted quiera. Este video va a ser rapidito. Estamos aquí desde Isabela, Puerto Rico. Para aquellos que cuando yo viajo, obviamente aquí no baja tanto como en Estados Unidos, pero sí, anoche tuvimos aquí en la costa 62 grados, muy agradable. 62 grados aquí en la costa, en el noroeste de Puerto Rico. Para el centro bajó como 59, creo, o 50 y tanto. Muy agradable la temperatura. Así que gloria a Dios. Dios me le bendiga. Comparte este video con alguien. Por lo menos que lleguemos a algunos 60, comienzo a hablar. Mire, Dios bendiga a los pastores que siempre están por ahí conectados. Mis hermanos que siempre están pendientes a las publicaciones y a los en vivo, siempre que casi siempre podemos. Llegamos de la iglesia. Y aquí saco este ratito preciso y conciso para compartirlo. Bueno, nos quedamos en 50. Mire, ¿qué tema vamos a hablar hoy? Mire, yo quiero hablar acerca de este temita que hoy en día parece que muchos descubrieron la rueda o que descubrieron América. Bajo el tema: el infierno no existe, Jesucristo no era divino, Cristo no viene, Jesucristo no es Jesús, es Yeshua, los dones no existen, el Espíritu Santo no se manifiesta así. Bueno, todos los argumentos que tenemos hoy en día. Y esto ha sido una barbaridad. Es un derroche de apostasías y herejía a diestra y siniestra, disfrazado de profundidad bíblica, porque hay argumentos tan elocuentes. La única pregunta que yo le tengo que hacer a esa gente, porque yo entiendo que una persona que haya crecido en un círculo testigo de Jehová, adventista o cualquier otra denominación, religión, secta, que puedo entender su postura. Ahora, me sorprende ver tanta gente que un día se convirtieron, Dios les rompió las cadenas, fueron libres de brujería, de homosexualismo, de la mentira, los sacó Dios del zafacón, les rompió Dios el alcoholismo, les rompió Dios las cadenas del alcoholismo, de la adicción a droga, con el mensaje que hoy están negando. O sea, ¿cómo es posible que luego de usted aceptar a Cristo bajo los fundamentos que hoy usted dice que son falsos, cómo es posible que una mentira le haya roto las cadenas a usted? Esa es la única pregunta que yo quiero hacer. ¿Cómo es posible que lo que usted está negando ahora, que es falso, que no existe, que ahora los religiosos pentecostales que no estudian la palabra, porque ahora usted ha adquirido tanta profundidad, amén, que ahora ni siquiera puede echar ni siquiera un demonio fuera? Y lamentablemente el mejor testigo son las mismas redes sociales que utilizan para también engañar a otras personas. Ahí están los videos viejos, usted echando fuera demonios, usted predicando, usted ganando almas para Cristo. Y ahora usted, luego que Cristo lo salvó, bajo ese mismo mensaje que usted está atacando hoy, Dios le rompió las cadenas, los libertó, lo perdonó, lo llevó al ministerio, ganó almas, echó fuera demonios. Ahora usted cree que ha descubierto la América, o que ha descubierto una gran descubrimiento, cuando aquellos que hemos estudiado la historia de la iglesia conocemos que todas estas herejías no son nuevas. Todas estas herejías, por ejemplo, cuando hablamos de las herejías de Ario, las herejías de que Jesucristo no era Dios, eso no es nuevo. Del modalismo, o sea que modalismo, pero
en los tiempos, ¿verdad?, de la historia de la iglesia, el modalismo que decía que Dios se manifestaba en diferentes formas, en el Antiguo Testamento como Jehová, en el Nuevo Testamento como Jesús, y ahora se manifiesta como el Espíritu Santo, el modalismo, y ahora se llaman Jesús solo. O sea, cambian de nombre, pero la esencia de la herejía sigue siendo la misma. O sea, usted no ha descubierto nada nuevo. Son herejías antiguas que siempre han existido, los docetas, los gnósticos. Juan escribió de ellos, Pablo escribió de ellos, cuando negaban la deidad de Jesucristo, diciendo que Jesús no era 100% Dios, ni simplemente era un hombre. Todas estas herejías modernas, estas herejías que hoy pretenden y se proyectan como algo nuevo, novedoso, no fueron nuevas, son antiguas herejías con un poquito de maquillaje, un poquito de por aquí, por allá, para crear algo supuestamente nuevo. Mire, y vuelvo y repito, este video va a ser corto, preciso. Mire, no pretendemos hacer una exégesis, sacarte el diccionario griego, el hebreo, aquello. Esto es sencillo. Yo pregunto, ¿cómo es posible que ese evangelio que usted aceptó a Cristo mientras usted estaba arrastrado en el pecado, sin fe, sin esperanza, que usted Dios lo sacó del zafacón, a usted Dios lo libertó, le dio un nombre nuevo? Entonces, ¿cómo es posible que ese evangelio que usted escuchó, ese evangelio que usted escuchó predicar que existía un infierno, ese evangelio que usted escuchó que Cristo viene a buscar a su iglesia, que la iglesia no pasará por la gran tribulación, que el Señor Jesucristo es 100% Dios, 100% hombre, la historia del arca de Noé, el Pentateuco, la creación en el Génesis, en el huerto del Edén, y ahora todo es un cuento para usted y todo es una imitación y aquello no existe, pero ese fue el mensaje que te libertó, ese fue el mensaje que te rompió las cadenas. Es más, tú lo predicabas, tú te ganaste almas, echaste fuera demonios, predicaste, te dieron ofrendas con ese testimonio, con ese mensaje. Y ahora, de la noche a la mañana, estás negando todo, diciendo que el infierno no existe, que Jesucristo no es Dios. No, esto no es para uno solo, esto es para unos cuantos que de la pandemia para acá creen que ahora han descubierto América con herejía. Mire, hermano, lo que usted está hablando no es nada nuevo. Son antiguas herejías, doctrinas de demonios que se movieron infiltradas dentro de la iglesia primitiva y que sí tuvieron, obviamente, se infiltraron dentro de la iglesia, pero hasta aquí sigue la iglesia de Jesucristo. Nadie ha podido tener la iglesia de Cristo. Entonces, por eso que el argumento es sencillo. ¿Cómo es posible? O sea, tú andabas perdido, te salvaron, pero te salvaste, pero estabas perdido predicando, cogiendo ofrenda, y ahora que conoces la verdad. Hermano, la Biblia no es de interpretación privada. Todo es bueno estudiar la Biblia. Es bueno estudiar, profundizar, invierta tiempo, porque entre más supo el predicador, más enseñó sabiduría al pueblo. Y eso es bíblico, hay que prepararse para darle un buen pasto al pueblo. Pero esto es resultado cuando abandonamos la vida de oración. Abandonamos la vida de oración, de ayuno. Ya utilizamos la gracia como una licencia para pecar. La conciencia se cauteriza. Nadie está exento de ser engañado por el diablo. Ni la tercera parte de los ángeles. Bueno, esa es otra cosa también que está en discusión hoy en día. Que eso no pasó. Y un montón de otras cosas, ¿verdad? Que hoy en día se cuestionan cosas porque hoy lo que se está moviendo es un espíritu de escepticismo. Y lo que usted pone en tela de juicio, mucha gente dice, yo era pentecostal. La verdad es que usted nunca fue pentecostal. Usted nunca fue evangélico. Porque si usted conoce su teología y profundiza en ella, no es que usted conocía por encimita y ahora las profundidades del error las conoce, porque recuérdese que la Biblia dice que ya no seamos niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina que la gente utilizan con estratagema del error,
para engañar, o sea que el engaño, se utilizan estrategias. Y el mismo apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Corinto que me temo que como la serpiente engañó a Eva, de alguna manera vuestros sentidos se extravíen de vuestra sincera fidelidad de Cristo. Pablo estaba consciente que si la serpiente engañó una tercera parte de los ángeles del cielo, y si la serpiente se metió en el huerto del Edén y el hombre estaba en un estado de perfección y cayó de la gracia de Dios, ¿qué será de nosotros si no nos mantenemos arreindados, fundamentados en las Escrituras y sobre toda cosa habitando en la presencia del Señor? Hay gente que profesan ser sabios y se hacen necios. Y esa es mi pregunta. O sea, esto es fácil, esto sin mucha exégesis, sin mucho diccionario, sin mucho contexto. Bajo que ese evangelio que hoy tú estás criticando y ese evangelio que hoy tú estás señalando como falso, fue el que te rompió las cadenas. Entonces, ¿qué cadenas te rompió? O sea, tú estabas engañando a la gente. Te libertó, predicaste ese evangelio cogiendo frente. Tú estabas engañando a la gente entonces. Pues esto es tremendo fraude. Y la realidad es, con este argumento sencillo, si la gente fueran sencillos, si la gente fueran sincera, se darían cuenta que están bien lejos de la verdad. Porque la verdad, y Pablo dijo a los colosenses que la profundidad del conocimiento y de la sabiduría se encuentran en Cristo Jesús. No están en las raíces hebreas, no están en los libros de historia, ni siquiera están en los padres de la iglesia primitiva, en esos escritos patrísticos. Se encuentran en las Sagradas Escrituras y sobre toda cosa tenemos al maravilloso Espíritu Santo que cuando leemos las Escrituras nos ilumina, nos revela, nos ilumina, nos enseña el camino porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y hay que llegar a una conclusión: el que se extravía de este camino fue porque se soltó de la mano del Espíritu Santo que los guía a toda verdad y a toda justicia. Te descuidaste de tu vida espiritual. No hay testimonio del Espíritu. La mortandad es evidente. Se ve por encima la mortandad espiritual, el desastre, la ruina espiritual. El conocimiento bíblico no solamente para alimentar nuestro intelecto. El conocimiento bíblico lo que hace es llevarnos a una profundidad en el Señor, que cada vez nos vamos transformando de gloria en gloria, así como la imagen de Cristo. Eso es lo que produce el verdadero conocimiento. El conocimiento bíblico no produce orgullo, no produce que nosotros menospreciemos lo que la gente no sepa lo mismo que nosotros. El conocimiento bíblico lo que nos hace es cada vez parecernos más a Cristo y que ese conocimiento produzca en nosotros temor a Dios. Eso es todo, temor a Dios. ¿De qué vale conocer los libros de historia? Tanta cosa. Y no que la estoy criticando, porque sí hay que estudiar. Pero ¿de qué vale si al fin y al cabo perdemos nuestra vida espiritual, nuestra consagración, nuestra pasión por Dios, las experiencias con el Señor que van de la mano con la palabra y el fundamento, como la primera epístola de Juan dice: no podemos dejar de hablar lo que hemos visto, porque nuestros ojos vieron, se nos manifestó la vida, palpamos al verbo de vida. O sea, eso era una convicción tan terrible que aún esta gente, si era posible morir por la causa de Cristo, ellos estaban confiados que Jesucristo era el Señor y el Rey de Reyes y el Señor de Señores, fiel y verdadero Dios. Lamentablemente hay mucha ignorancia, mucha necedad disfrazada de intelectualismo. Y eso le pasó hasta la época de la Reforma, pero ese es otro tema que queremos dejarlo ahí. Y hay mucha carnalidad disfrazada de espiritualidad. Que Dios nos ayude a mantenernos en la palabra, arraigado, cimentado, sin movernos, sin cambiar, sin añadirle, sin restarle al mensaje que una vez te rompió las cadenas. ¿Cómo es posible si ese mensaje que tú escuchaste cuando usted recibió a Cristo, ese mensaje de que Cristo murió en la cruz del Calvario, que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es Dios, que hay un infierno que escapar,
que hay un lugar de tormento donde el gusano no muere, donde el fuego no se apaga, donde el gusano no se muere, y es el lloro y el crujir de dientes, ese lugar de tormento. Y cómo la convicción del Espíritu Santo inundó nuestra vida y corrimos al altar para aceptar a ese Salvador, no por amor, no por temor, sino por amor a Cristo. Y claro que envuelve también el temor, saber el horror y la expectación del juicio que cae sobre aquellos que no aceptan a Cristo como único y exclusivo Salvador. Y conocer la veracidad de la Biblia y entender que lo que nosotros hemos puesto la fe, este maravilloso libro llamado la Biblia, 1600 años de historia, 40 autores, inspirados por el Espíritu Santo. Y podemos hablar de evidencias internas de la Biblia y aquello y lo otro, porque esa es otra cosa, que la Biblia tiene errores. Pero mucho más allá de las evidencias arqueológicas y la evidencia para probar que la Biblia es real, lo más poderoso para mostrar que la Biblia es veraz y es inspirada por Dios, es que nosotros hemos puesto nuestra confianza en ese maravilloso libro. Mi fe está puesta en las promesas que están escritas en ese libro. Mi esperanza es una esperanza viva. Y cómo nosotros entendemos que esa palabra es poderosa, porque cuando la predicamos, almas vienen a los pies de Cristo, cadenas son rotas, los yugos se pudren. ¿Cómo es posible que, basado en un libro que tiene supuestamente errores y la escribió un hombre y bla, 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 cómo es posible que de una mentira se produzcan cosas buenas? Es imposible. Una de las evidencias eternas que es palabra de Dios es que esa Biblia, aleluya, esa palabra tiene poder para confortar el alma y para transformarla. Hay cosas aquí abajo en la tierra que te alivian, pero nada te puede transformar como el Evangelio de Jesucristo. Entonces, lamentablemente hay mucha gente que está lejos de Dios. Mire, y si yo me voy a alejar de Dios, pues déjeme bruto. Porque esta ignorancia para muchos y esta locura es lo que produce paz y gozo en mi vida. Y es lo que ha producido una vida de paz en mi familia. Y que el centro sea Cristo. Y yo he edificado mi vida sobre este fundamento que es la palabra de Cristo. Y usted sabe que, y me ha ido bien. Me ha ido bien. Porque este gozo que el Evangelio de Jesucristo y que el Señor da, esto no se puede conseguir en ningún lado. Esto no lo da Instituto Bíblico y estudie. Esto no lo da los libros y lea libros. Pero solamente esto, hermano, el gozo lo produce la salvación del alma. El Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿En qué momento el hombre dentro del Evangelio comienza a sentirse vacío e incompleto? ¿En qué momento en la trayectoria del creyente, del ministro, del que predica, del evangelista, del pastor, se siente incompleto y se siente que ya lo que ha alcanzado no lo sacia ni no lo llena? Es cuando, mi hermano, nos desviamos y nos desconectamos de la presencia de Dios. Hay mucha gente que han abandonado el lugar secreto. Mire, y si estamos en pie, es la verdad, creyendo a la palabra, no es porque lo mucho que sepamos en nuestro intelecto, en nuestra sabiduría. Y para terminar, esta noche yo le hablaba en la escuela bíblica, le decía, mire si Dios no es maravilloso, que para yo salvarme, Dios me tuvo que dar fe, un don de Dios, para que yo obtuviera la gracia. Y para que yo pudiera entender la palabra, me regaló sabiduría. Para yo amarlo, me derramó sobre mi corazón amor. O sea, no hay nada en mí, no hay nada mío que me pueda acercar a Él. Nada mío. Todo es de Él, todo es para Él, por medio de Él y para Él. Aleluya. Entonces imagínense, nos creemos autosuficientes, nos creemos muy sabios, nos creemos muy. Y al fin y al cabo, cuando vamos a pesar nuestra vida, y la mejor comparación que usted puede tener es que usted y voy a aprovechar esto porque se está acabando el año. Lo mejor que usted puede hacer es compararse el hoy
con el usted del año pasado, a ver si ha habido un crecimiento, si usted ha menguado, si usted ha crecido espiritualmente, o sigue las mismas, o está retrocediendo. Porque no hay peor muerte que morir poco a poco. Y hay muchos creyentes que poco a poco su vida espiritual se va apagando, su candelero, su vida espiritual apagándose. Así que Dios nos ayude con este desastre que solamente Dios los arregla. Porque ahora todo el mundo es teólogo, todo el mundo es maestro, todo el mundo es judío, todo el mundo conoce los misterios, todo el mundo conoce las cosas. Y un día predicaron y adoraron. Pero la Biblia dice que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Aleluya. Entonces, que Dios nos ayude. Yo me quedo con lo viejo. Déjeme con esta locura, déjeme con ignorancia. Porque con esto yo siento gozo, con esto yo siento paz. Me ha ido bien. A mí, a mi familia, no ha ido bien con esto que tú le llamas mentira. Veo gente restaurándose. Veo gente siendo libre, como en Cuba, ahora salvación, liberación. Con esto que tú le llamas mentira, con esto que tú le llamas error, con esto que tú le llamas ahora que no creías y que antes tú creías. Que no hay que vivir en santidad, pero que tú lo creías antes, pero ahora no la crees. Déjeme con esta, déjeme con mi ignorancia, porque me va bien. Yo no sé cómo te va a ti, desde que tú has cambiado, pero a mí me va bien. A mi familia le va bien para la gloria de Dios. Gracias al maravilloso Jesucristo, el Dios hecho carne, la imagen visible del Dios invisible, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Así que déjeme con esto que me ha funcionado y no lo queremos cambiar. Así que Dios nos ayude con tanto loco. Usted no se deja arrastrar, permanezcase firme en el Señor. No permita que ese diablo mentiroso, que ese diablo que tiene más astucia que tú, por eso es que hay que depender de Dios, Él es más inteligente que tú. Por eso yo dependo de la sabiduría de Dios y no me creo que me lo sé todo. Yo dependo de Dios. Tengo un mensaje por ahí que se llama Yo no sé nada. Hace tiempo que lo prediqué, de la vida de Job. Varón perfecto, recto, temeroso y apartado del mal, y a lo último tuvo que decir, yo no sé nada. Explícame, Señor. Así que Dios nos ayude a vencer. Así que Dios me le bendiga a todos mis hermanos que están por ahí. La gracia y la paz de Dios con cada uno de ustedes. Hacia adelante en Cristo. Y cuidado, hermano, de caer de la firmeza de vuestra fe y de la constancia. Como dijo el apóstol Pablo en su despedida a los Corintios, en la primera carta, que estemos firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor. Así que, hacia adelante en Jesucristo.